abreviatura de UPS, que en verdad es Unity Power Safety, porque en verdad no es security, sino es safety, que es salvarme, o sea, salvar, es un sistema, una unidad de sistema de salvación. Lo que es la etapa de voltaje es controlada por el LM324 que está acá, este integrado pequeño que está acá. Ustedes no lo ven, pero yo lo vi. Este que está acá. Y son los encargados con esto, este LM358. Son todos operacionales. Estos operacionales lo que hacen es que, obvio que dé por medio de lo que es el microprocesador este. Porque la información que va por acá hacia el display, que va acá al display, viene de este microprocesador, que es el mismo de avisar los voltajes si están bien o mal para que funcione todo. Así que si el día de mañana tenés problema en lo que es que los relés no mueven y están bien, y no hay un problema de conexión, es porque el microprocesador no está andando o porque uno de los operacionales se quemó. Ten en cuenta que están muy al límite porque son SMD. Después a ver si hago un video mostrando cómo se miden los operacionales. Cuando te falle de que no te encienda, no mires esta etapa de la fuente, porque en verdad es esta fuente la que está fallando. Cuando no tengas 24 volt, medí los voltajes de las clavijas de acá. En esta salida hay muchos voltajes. Después poco más que te pueda decir sobre el tema reparaciones. El tema reparaciones son básicos. Después te preguntarás, ¿estos son fuentes? No. Estos son sensor. Este es un sensor de corriente. ¿Por qué? Porque tiene apenas un loop de un alambre solo. Si lo miras del otro lado, tiene solamente una vuelta de alambre. No está conectado acá y acá. Pasa de acá a acá y solamente es la entrada de una de las fases y la otra. Y hace una vueltita. No debería consumir, entonces no es un transformador como tal. Y después tenés el de al lado, que pareciera que hace lo mismo, pero hace otra cosa diferente. Bien, ¿para qué sirve eso? Bueno, uno hace de medición de voltaje y corriente alterna y el otro hace medición de corriente. El de corriente va a avisar al operacional marcándole un voltaje no tan elevado, sino que con 3 volt, si varía entre 3 y 5 y se pasa a 5 volt, significa que hay mucha corriente. Y a la misma vez, si marca para abajo, significa que hay poca corriente. Este es el sensor de corriente. A veces es un anillo solo y que le atraviesa un cable por dentro, es decir, por ejemplo, la toroide esta, digamos si a esta toroide yo le paso un solo alambre por adentro y lo envío hacia uno de los pines de la entrada operacional y ahí el operacional va a saber si hay mucha corriente o menos corriente. Hay muchos sistemas de eso para que el día de mañana si te topas con uno es eso, es un sensor de corriente y este es un sensor de voltaje, es decir, si yo tengo, este está entre la fase y el neutro, si pasa de que tengo mucho voltaje en la salida, le va a decir al operacional que trabaje más relajado. En este caso es este operacional de este lado. Si te marca que hay mucho voltaje en la salida, bueno, le va a decir que reduzca la frecuencia o que se proteja. Cualquiera de las dos sea los casos, el operacional le va a avisar al microprocesador cómo es la señal. La señal es básica, una señal cuadrada de 50 Hz controlada que va a trabajar con los MOSFET, porque este no trabaja con alta frecuencia, trabaja con 50 Hz. Y bueno, la oscilación está a cargo de lo que es el integrado este que está acá, que es el MC34063. Si bien te va a aparecer con el código CHN063, no se parece en nada al que dijiste lo primero. Bueno, es uno de los detalles que tiene. Por ejemplo, ahora si puedo sacarle una foto, van a ver que acá aparece como 324. No te aparece el código completo MC. No te aparece, o LM, no aparecen las siglas esas. En el caso del integrado este, que es el clásico convertidor o integrado de switcheo, porque tiene muchos nombres universales, que sabés que es un conmutador universal, es el MC 34063 y es el encargado de generar la onda cuadrada para alimentar lo que vendría a ser los MOSFET, generando los 50 Hz de ciclo para el transformador. Así que este es el encargado, viniendo la señal desde los comparadores, es decir, lo que es el feedback de alimentación, no es el clásico, lo alimento así nomás, no es la clásica, está controlado por los operacionales, la señal, mismo viene la corrección desde el microcontrolador, para que lo que dije en un momento del video de que incrementa más la frecuencia o menos, no funciona así, sino lo que hace es cambiar el ancho de pulso, ¿no? En vez de ser de medio ciclo, es un tercio de ciclo y así, y lo varía
para que la potencia baje o disminuya. La verdad que es simplemente un ancho de pulso lo que controla el EMC34065. Y en algunos casos, en vez de utilizar esta, van a utilizar el LM7500, que es el integrado clásico, que es el de push-pull, que generalmente en lo que son las otras, que son de 3 cables, en vez de tener 2, tiene 3. Que en algunos casos también, no lo dije, pero en algunos casos utiliza dos MOSFET, no utiliza más que 2 MOSFET, para los que son con el núcleo más, o sea, el transformador más pequeño. Utiliza tan solo 2 y utiliza el TL494, el clásico oscilador de fuente de ATX. También lo suele utilizar acá, que es el mismo que el LM7500. Ahora los MOSFET vamos a ir hacia ellos, nos vamos muy despacito acercándonos. Después ya tenés de este lado lo que es el 74HC 595. Vos decís, wow, qué pedazo de integrado. No es un pedazo de integrado, la verdad es que no, pero es hermoso si lo llegas a encontrar. ¿Por qué? Porque te voy a dejar este video para que veas qué efecto puedes hacer con un proyecto en este integrado. Bien, seguido de eso, después tenés lo que es el buffer, el que te avisa pip, 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 que te avisa, depende, porque si tenés el manual, cada pitido decía algo. Por ejemplo, el pitido seguido era que estaba descargada la batería. Bueno, tenía un montón. En verdad, si tengo que repetir los sonidos no me van a salir, pero me los acordaba yo. Bien, los MOSFET trabajan con 50 Hz y vos dirás, ¿son MOSFET buenos? Y ya lees IRF3205 y decís, sí, son buenos. Y sí, es bueno. Siempre estos 4 MOSFET son NPN, porque es que se le dice canal N, porque es canal de enriquecimiento del tipo N. Vas a encontrar 2 tipos de MOSFET. Para el pequeño vas a encontrar IRF-Z44 y el IRF3205. Y vos dirás, ¿cuál es mejor? Y el IRF3205. ¿Pero por qué? Bueno, la diferencia está que el Z44 trabaja con más voltaje y el 3205 trabaja con más corriente. Entonces, si vas a hacer, por ejemplo, no sé, un Roger, un oscilador Roger, para elevar la tensión, usa esto porque no calientan nada. Cambio lo otro sí porque uno tiene 60 amperes y esto es 120 amperes. Uno tiene 105 amperes de pico, que es el Z44. 3205 trabaja con 250 amperes de pico, así que tenés una gran diferencia y por eso muchos de los proyectos para hacer bobinas Tesla, SSTC, todo lo que vendría a ser conmutaciones utilizan estos transistores. De hecho, para hacer las cargas fantasmas, estas que son para medir las fuentes, para ver cuánta es la máxima potencia que entregan, las cargas fantasmas se hacen originalmente con el IRF 3205. ¿Por qué? Porque soporta muchísima corriente y no calienta tanto. Fíjese el tamaño del disipador que tiene acá. Estado bueno si hubiera encontrado lo que son las baterías. Las baterías son muy fáciles de saber si funcionan o no funcionan. Y ustedes dirán, hay forma, porque yo he visto en videos que si vos le pones un capacitor los carga. ¿Es verdad eso? No, no es verdad. Algún día voy a hacer videos de fake, de circuitos que no funcionan, pues en verdad lo subieron de chanchullo que son. Hay cosas que no sirven, Hay gente que hace un capacitor, un puente rectificador, y lo hacen para cargar las baterías. Dice, con este sistema vas a recuperar batería. No lo recuperás, así no funciona. Si fuese tan fácil, todo el mundo vendería, en vez de venderte un transformador dentro de una caja metalizada y el transformador pesa más que la misma caja, y te pongo los red diodos y medidores de corriente continua, me parece que eso sí es un cargador y no un capacitor. Yo creo que la tecnicatura arrancó hace mucho con una ciencia y no una pseudociencia basada en la exageración. No quiero andar diciendo más palabras. No funciona lo del capacitor. ¿Por qué? Es muy simple. Las baterías de gel se rompen cuando se seca una de las celdas. Perdón, no celda, hay vasos que se separan, ¿sí? Generalmente tienen 3 la de 6 y creo que tiene 8 la de 12. Y empezó a haber problemas cuando la de 12 se empezó a hacer con 3 vasos. Al hacerse con 3 vasos, siempre la del medio se rompía el vaso, se secaba, que es como una alcalina, lo que tiene guardado, como plomo con alcalina tiene. Eso se resecaba y ¿qué pasaba? Nada, no te deja pasar corriente y a la misma vez te genera lo que es resistencia de consumo interno.
y te descargaba los vasos, es decir, la celda de los costados, consumía esa corriente y se te volvía a bajar el voltaje. Nada, se autoconsumía el recurso de la batería. ¿Y cómo te das cuenta? Porque vos la agarrabas a la batería y la hacías así y se sentía como si fuera que tenía piedrilla adentro, ya sabías que estaba rota. No había ni que medirla, no había que cargarla, no, le hacías con la mano así, se sentía... Y era eso, son los pedazos de plomo y alcalina que tiene, que se separan que son como si fueran unas rejillas, unas rendijas, son rejillas en verdad, donde está pegado el plomo ahí, se despega y eso queda bailando, y como tiene un poco de espacio para que no esté tan pegado al plástico, golpea y se siente como si tuviera piedrilla adentro, y ahí ya te das cuenta que la batería estaba quemada. Y una vez eso quemado, no tiene arreglo. Sacás la batería, conseguís una nueva, la volvés a cargar y ya está. Pero no sirve eso de ponerle un capacitor con diodo para ver si la volvés a cargar y la recuperás. Y era muy propensa y son muy fáciles de romper, por eso nunca me gustaron a mí. Y menos cuando sacaron la última versión que era de 3 vasos, nunca me gustó porque ahí arruinaron todo un ciclo de estudio de electrónica, porque era mejor la que tenía un montón, porque permitía respirar más a las celdas de plomo. En fin, hay un componente de 3 patillas, eso lo que es un driver. Lo que hace el driver es incrementar la señal esa para que tenga más corriente en el gate del MOSFET, y lo que hace es, quieras que no, es subir la corriente de trabajo, porque los MOSFET, a diferencia de los transistores, el MOSFET necesita más corriente en el gate que el transistor, que ya es más sensible a las corrientes. Este necesita un golpe de corriente de golpe para que esté funcionando en saturación a un porcentaje. Y eso lo hace ese driver, que si vos los medís, busca el código, medís una de las patitas y fíjate que si le pones un oscilograma o si le pones un LED, prende y apaga a la velocidad y te das cuenta si está funcionando o no. Tampoco era tan difícil. Los varistores de la entrada son fáciles de darte cuenta, porque cuando vos les pones de estas fuentes capacitivas, que algún día subiré, que son elevadores de tensión, los MATs, hay MATs especial de 400 volts para hacer saltar esto, para ver si están quemados o no. Porque hay veces que estos los podés ver a simple vista, lo ves así a simple vista y están reventados o están agrietados. Y decís, el varistor se quemó. Pero había algunos que eran bastante escurridizos, que no te mostraban nada, entonces tenías que poner esa fuente MATs, y la fuente MATs hacía saltar el arquito adentro y ya te das cuenta de que estaba mintiéndote, que no estaba sano, estaba quemado el varistor. Cerrando ya en ámbitos generales, para reciclar para mí son los MOSFET, el transformador, voy a tener la utilidad, la fuente me sirve, los relays me sirven, son de potencia, son de 24 volts, 20 amperes, ojo, porque ahí vos te podés armar un buen conmutador o una buena placa de control para arranque, y si te gusta la domótica como a mí, mucho mejor. Después voy a reciclar todos los integrados, por más que sean SMD, como en el caso de este, el buffer de la campanita, mejor también. El LM317 también me lo voy a llevar, también lo quiero. Y esto después vamos a ver si hago un video para mostrarte cómo hago para levantar los componentes. Pero básicamente casi toda la placa me sirve, la fuente me sirve, el transformador me sirve. Todo me sirve a mí porque soy un verdadero gran carroñero que sabe cuáles son los componentes que pueden servir para otros proyectos, cuál no, pero son por años, porque en verdad esto se gana con sabiduría. Pero si tenés un poco de inteligencia y sos avispado, que acá en la Argentina se le dice viveza, también vas a encontrar cómo encontrar la utilidad de los componentes acá, porque tampoco es tan difícil. Si te pones a pensar, te vas a dar cuenta qué es lo que te sirve y qué no. Después poco más, importante el tema de varistores. Más adelante voy a ver si subo algún diagrama de una fuente MAT, para así los miden, porque en los televisores suele pasar de que hace el chispazo y no te deja prender. Y los varistores tienen eso de que lo veas a simple vista y decís, mirá, no pasó nada acá, porque acá lo ves brillante ahí, voluto, inmaculado, que no, él nunca hizo nada, y en verdad por dentro está redetonado. Tiene un poco eso, así que voy a estar subiendo un proyecto de cómo medirlos, porque eso ya veo que a futuro creo que algunos pueden estar fallando por eso, es decir, en algunos equipos. El corriente constante de carga a través del LM317, que eso es importante. Después lo que son los MOSFET, que es el IRF3205 o el IRF Z44, que son las dos variantes de MOSFET que puedes encontrar. Cuando tengas más potencia vas a encontrar el 3205, y si es menos potencia vas a encontrar el Z44. Pero siempre vas a encontrar 4 MOSFET, que son buenos para proyectos. De momento todo hasta acá, gente. Espero que el video te haya gustado, que era más que nada información sobre cómo carroñar
Y es decir, carroñar en el sentido de que, como si esto lo desarmo, ¿en qué proyecto te estás viendo a futuro? Bueno, y a futuro estoy viendo un montón de proyectos. Fuente para amplificadores o fuente para cargador de baterías. MOSFET para lo que es un encendido apagado de una luz de domótica. Relay para control de domótica de potencia. Hay muchísimos proyectos, pero quizás lo vamos a ir armando con el tiempo. No nos vamos a lanzar a hacerlo todo en un rato porque en verdad esto lleva tiempo. Hay que hacer bien los diagramas, que esto que el otro. El microprocesador de acá para hacer lo que es una luz. Entonces esas cosas las va pensando en tu cabeza de qué es lo que le vas a sacar a la placa. Que vos decís, de acá voy a sacar un proyecto para esto. Y de acá voy a sacar cosas. Entonces vos cuando vos ya ves una placa o ves un equipo decís, lo quiero por esto porque me sirve para esto. De ahí funciona la mente de la cabeza de un carroñero de decir, de lo que no ve la otra persona es lo que veo yo y que me sirve. ¿Se entiende? Lo que es mugre para otro es riqueza para mí. Pero lamentablemente hasta que no aprendes mucho o no tenés un poco de estudio, te es difícil agarrar ese conocimiento, pero le vas agarrando el gustito de a poco. De lo que es reparación, ya estuvimos hablando entre las dos cosas, haciendo ingeniería inversa y haciendo reciclado. Vamos viendo cómo funcionan las cosas para que veas más o menos por dónde viene la falla. Importante porque acá no están, pero te va a servir. Las llaves de encendido y apagado, la general, se suelen romper. Y segundo, esto que alimenta los tomas, las clavijas de agarre, es decir, las láminas de agarre, solían zafarse de nada. Como pasa por acá, porque el UPS va conectado al toma a la pared y de acá salen los tomas para alimentar CPU y el monitor. Pensaba que era el equipo el que estaba fallando, cuando en verdad eran las clavijas de los tomas de acá, eran muy malos, no tenían las láminas, no tenían buen agarre, y vos, claro, bailaban así, y vos los tenías que sacar, y a una casa de electricidad, comprabas un toma, lo desarmabas y les volvías a meter láminas más fuertes y volvías a cambiar. Obvio que eso se cobra, porque no es gratis, no es un problema tuyo, es un tema técnico aparte, pero para que vean que incluso en lo que es lo más simple está lo más complejo. Gente, se hizo muy extenso el video, lo estamos viendo en un próximo video, quizás hablando un poco más, desarrollando teorías sobre lo que son topología de fuentes, de lo que es una push-pull, una convert. Vamos a hablar un poco más sobre lo que vamos armando con los proyectos y vamos resolviendo un poco más, porque la electrónica no se aprende en tan solo un video de 1 hora, ni mucho menos. La verdad es que lleva muchos años, más cuando empezás a practicar y practicar y practicar y leer, estudiar, practicar. En fin, gente, chau, 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 chau.